Bueno, el factor de von Willebrand es, digamos, el que enlaza a las plaquetas con el tejido endotelial. Recuerden ustedes que había dicho, no es que las plaquetas mágicamente llegan a donde está la herida, no. Es el factor de von Willebrand que actúa como un lazo, une al colágeno con la plaqueta. Y eso permite a la plaqueta activarse y agregarse para poder formar el coágulo de plaquetas. Entonces, cuando hablamos de enfermedad de von Willebrand, hablamos de alteraciones en ese lazo. Entonces, las plaquetas no se pegan. Imagínense si las plaquetas no llegan al sitio donde está produciéndose, donde está la lesión. ¿Cómo será el sangrado en estos pacientes si no tuvieran nada de von Willebrand? ¿Qué creen que pasa? Se pone hemorragia. Sangran por todo y por nada, ¿no? Les pega el viento y sangran, literal, así. Bueno, entonces, digamos, estoy exagerando un poco, obviamente, pero la idea es eso, sangran con mucha facilidad. Puede ser una enfermedad terrible que los pacientes vivan con sangrado todo el tiempo, ¿no? Aunque tiene varios niveles, tiene varios grados, ¿no? Tiene varios grados. No es una deficiencia absoluta por ventaja, ¿no? Que ya vamos a ver un poco más adelante. Entonces, de enfermedad de von Willebrand, bueno, primero que nada, hay que saber cuáles son los niveles normales de enfermedad de von Willebrand. El factor de von Willebrand normalmente se encuentra en el plasma entre 50 a 150 unidades por decilitro. Y aunque la enfermedad de von Willebrand se produce por una alteración justamente en eso, puede haber una disminución del nivel, pero también tenemos una alteración funcional, es decir, que los pacientes pueden tener niveles normales del factor de von Willebrand, porque la alteración puede ser funcional. Puede que tenga 150 unidades de factor de von Willebrand, pero como no funciona, pues simplemente sangra igual, a pesar de que tenga valores normales. Entonces, no depende últimamente de esto. Ya. El punto de corte que se ha establecido para hablar de enfermedad de von Willebrand es 30 unidades por decilitro. Es justamente lo que les digo. A pesar de que los valores van de 50 a 150, el valor es de 30, menos de 30. ¿Por qué? Porque la función de von Willebrand puede cubrir todavía eso. Muy bien. Esta enfermedad se da igual en hombres y mujeres, exactamente igual, y la prevalencia va de 0.6 a 1.3%. ¿Ok? ¿Qué tan importante es esto? 1.3% en la población es muy alto. Hay enfermedades que estoy seguro que ustedes tienen parientes o familiares que van a tener esta enfermedad. ¿Sí? Por ejemplo, epilepsia corresponde al 1% de la población. Y yo siempre he hecho este ejercicio en las clases presenciales. ¿Cuántos conocen a personas con epilepsia? Y siempre me levantan 2, 3 o 4 personas, levantan la mano en el grupo de que conocen gente con epilepsia. Digo, si la epilepsia es del 1% y la enfermedad de von Willebrand también es del 1%, ustedes deberían conocer gente con von Willebrand. Entonces, la mayoría se quedan callados y dicen, no, yo no conozco a nadie con esa enfermedad. Es cierto, uno, no se diagnostica lo que no se piensa, lo que no se sabe. Y dos, es porque tiene diferentes niveles de expresión. Puede que sea el 1% de la población, pero puede ser una enfermedad leve que no cause repercusiones en la vida diaria. ¿Sí? Entonces, la enfermedad de von Willebrand se clasifica en 3 grupos. El más importante, el tipo 1, que es una deficiencia parcial del factor de von Willebrand. Es decir, el paciente tiene todavía von Willebrand, aunque en menor cantidad. Y esto equivale más o menos al 70 al 80% de los pacientes con esta enfermedad. Es decir, la mayor parte de pacientes tienen una enfermedad leve, que no les da mayor problema. Entonces aquí sale la explicación de por qué a algunos se les sale moretones fácilmente, por qué a algunos sangra muchas veces de la nariz fácilmente, por qué las mujeres menstruan de manera abundante y ya les dan les dan anticonceptivos, les dan hormonas para tratar de controlar el sangrado y no se logra controlar. Es porque puede ser que tengan enfermedad de von Willebrand. 20% restante de casos corresponden al tipo 2, y este tipo 2 es la alteración funcional que habíamos hablado hace rato, es decir, tiene niveles normales de von Willebrand, pero en este caso la alteración es en la función. Por más que esté normal, no funciona adecuadamente. Y este tipo 2 se divide en 4 subgrupos, tipo A, tipo B, tipo M y tipo N, que tipo N es el más severo de todos los anteriores. Y bueno,
apenas menos del 5% corresponde a un déficit total de enfermedad de von Willebrand, que es la enfermedad de von Willebrand tipo 3. Entonces, el ejemplo que hablábamos hace rato, que les pegue el viento y sangran, es este, ¿no? Es este tipo de pacientes que sangran de manera muy, digamos, fácil. Tienen sangrados constantes, siempre están en el hospital, siempre se están transfundiendo, siempre están recibiendo factores. Entonces, es el grupo más problemático de todos, ¿no? En general, por ventaja, son los menos frecuentes. Menos del 5% de pacientes tienen esta tipo 3 de la enfermedad de von Willebrand. La mayor parte son tipo 1, que es una déficit parcial, por tanto son leves. Ahora, ¿qué tan importante es detectar esta enfermedad? Desde el punto de vista de la cirugía es muy importante. Si un paciente tiene enfermedad de von Willebrand y entra al quirófano por una apendicectomía, puede haber un sangrado tan severo que amenace la vida del paciente. Es muy importante que el cirujano tome en cuenta esto y en la historia clínica haga una evaluación del bleeding score. ¿Recuerdan el bleeding score que hablamos en la clase pasada? Si es que hay datos que sugieren que el paciente pueda tener sangrado o un incremento de la historia de sangrado, este paciente debería tener más precaución al momento de entrar al quirófano. Ojo, no estoy diciendo que debería no operarse, no, es imposible, una apendicitis no se resuelve si no se opera, sino simplemente que el cirujano, el anestesiólogo, tomen más precauciones para evitar que pueda pues, haber un sangrado severo en la intervención quirúrgica. Entonces, la enfermedad es de carácter autosómico dominante, sobre todo la tipo 1, la 2A, la 2B y la 2M, que por suerte son las más leves. En cambio, los autosómicos recesivos son las más severas, la tipo 2N y la tipo 3, que son las formas más severas de la enfermedad, por ventaja son recesivas. Por eso explica por qué son también las menos frecuentes en estos grupos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Pues aquí recordar un poco la síntesis, dónde se forma el factor de von Willebrand en las células endoteliales y en los nódulos alfa de las plaquetas, o en este caso, megacariocitos, ¿no? Entonces, se almacenan en los cuerpos de Weber-Palade de las células endoteliales y en los gránulos alfa de las plaquetas. Entonces, aquí estamos viendo lo que se conoce como un monómero del factor de von Willebrand. Puede haber una alteración en la síntesis que se ocurre en el retículo endoplasmático, en la síntesis de estos monómeros, estos dímeros, en la formación de los multímeros del factor de von Willebrand. Puede haber alteraciones en el almacenamiento o en la liberación del factor de von Willebrand. Miren qué curioso, el factor de von Willebrand es una hebra larga que tiene que ser cortado por esta enzima que se llama Adams 13 para evitar que hiperfuncione. También existe esta enfermedad, hiperfunción del factor de von Willebrand. Entonces, las alteraciones son de tres clases. Uno, o tenemos una deficiencia parcial, es decir, poco factor de von Willebrand. Dos, que tengamos una alteración funcional, que pueden estar. Uno, el factor de von Willebrand no se despliega como normalmente debe hacerlo, por tanto no funciona. Dos, el factor de von Willebrand no se une a la plaqueta. O tres, se une pero se une en exceso, secuestra plaquetas y se produce sangrado, obviamente. Y tres, finalmente, que tengamos un factor de von Willebrand que no se pueda interactuar con el colágeno. Son alteraciones funcionales del factor de von Willebrand. Y el tipo 3, finalmente, recordemos que es aquel en el cual, pues, no existe factor de von Willebrand. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Pues mucho depende de la actividad del factor, del subtipo de enfermedad. Hay un estudio muy interesante que se realizó en los Países Bajos, mire, son 664 adultos, ¿sí? Versus pacientes sanos, 59% tenían enfermedad tipo 1, 37% tenían enfermedad tipo 2 y 4% tenían tipo 3, más o menos igual a la estadística general. Sí, ellos se dieron cuenta que con la edad había mayor tipo de sangrado. Siempre más de 65 años presentan más sangrado que los más jóvenes. ¿Y cuáles eran los sangrados más comunes? Fíjense que estamos viendo los pacientes que no tenían la enfermedad versus los tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Creo que es obvio que los tipo 3 sangran mucho más, aunque depende mucho del tipo de von Willebrand. Fíjense, por ejemplo, epistaxis, hay mucho sangrado en cualquiera de las formas de von Willebrand, especialmente el tipo 3. Sangrado a nivel de la piel, también hay prácticamente igual el sangrado en los tres grupos. Claro que obviamente resalta
el tipo 3, pero si lo vemos es muy alto la frecuencia. Sangrado cutáneo, entonces es muy frecuente. Sangrados en heridas menores, interesantemente el tipo 2 es el que más sangra en estos pacientes. Sangrado de cavidad oral, sangrado gastrointestinal, sangrado por extracciones dentales, fíjense cómo es muy frecuente el sangrado por extracción dental, hemorragia posoperatoria, la menorragia es muy frecuente y es prácticamente igual en los tres grupos, una diferencia muy estrecha entre el tipo 1, tipo 2 y tipo 3 para presentar sangrado transvaginal. Hemorragia postparto es interesante que sea, no se presente con tanta frecuencia, ¿no? Menos frecuente. Hematomas también se puede presentar a nivel del músculo y también sangrado articular, aunque ya vamos a ver que hay una diferencia muy importante, fíjense, el tipo 3 es muy importante porque el factor von Willebrand estabiliza el factor 8. Usualmente estos pacientes tienen deficiencia de factor 8 combinada, ¿no? Y el sistema nervioso central es muy interesante que casi no haya sangrado. Entonces, ¿cuáles son los más importantes en estos grupos? Vamos, la extracción dental es un cuadro muy frecuente, 60-80%, igual el sangrado postoperatorio es muy frecuente en estos pacientes y sangrado articular se ve solamente cuando hay deficiencia de factor 8. Más o menos para tener una idea cómo está o cómo se presenta en la población, fíjense. Entonces, de esta enfermedad, el tipo de sangrado es mucocutáneo, epistaxis, sangrado transvaginal, por extracción dental o sangrado postquirúrgico mayormente. ¿Sí? ¿Cómo hago el diagnóstico de esta enfermedad? Y aquí la clave de esto, fíjense, recuerden, en este caso es muy importante la historia clínica. ¿Cómo sangró? El bleeding score que habíamos dicho antes, ¿no es cierto? Si es que hay sangrado con los procedimientos dentales, si es que hay sangrado por epistaxis, sangrado cutáneo, sangrado por heridas menores, ya nos ayuda a pensar siempre en una tendencia hemorrágica, como dice aquí. Si el paciente tiene una tendencia hemorrágica, nosotros tenemos que ver si la tendencia es mucocutánea, postquirúrgica o postprocedimiento dental. Ahí me toca hacer pruebas, biometría, plaquetas, tiempos de coagulación, tiempo de sangrado, fibrinógeno, grupo sanguíneo, todo es importante. Sin embargo, ¿qué es lo que yo espero? Que sean estudios normales. Incluso los tiempos de coagulación podrían estar normales. Si esto ya me da la idea de que el paciente tenga enfermedad de von Willebrand, recuerden que la adherencia plaquetaria es hemostasia primaria. Y pues para eso yo tengo una prueba específica para ver la hemostasia primaria. Y una vez que veo que todo está normal, si el paciente tiene tendencia hemorrágica, entonces quiere decir que el paciente posiblemente tiene enfermedad de von Willebrand, todo esto debe ser normal. Pues en ese caso ya le pruebo pruebas confirmatorias para enfermedad de von Willebrand. Recuerden que aquí no solo sirve medir el factor, aquí estamos viendo el factor de von Willebrand antigénico, es decir, antígeno del factor de von Willebrand, que serían los niveles de factor, pero necesito medir la función, entonces voy a medir la función del factor de von Willebrand que se une a la ristocetina. Es un reactivo que permite fijar el factor de von Willebrand y además le mido los niveles de factor 8. Si es que el paciente tiene una relación de factor de von Willebrand y factor de von Willebrand antigénico mayor a 0,7, hablamos de una enfermedad cuantitativa, sea tipo 1 o sea tipo 3. Aquí es muy importante el nivel del factor, ¿no? Para definir si es tipo 1, menos del 1% es tipo 3, más del 1% es tipo 1. Si es que esta relación es menor a 0,7, hablamos de una enfermedad cualitativa. En este caso, tenemos factor de von Willebrand, pero no funciona, no fija la ristocetina, entonces hablamos de una alteración funcional. Normalmente en nuestros laboratorios podemos llegar hasta aquí. No podemos ir más lejos. Para yo saber qué tipo de 2 corresponde, debería hacer un análisis de multímeros del factor de von Willebrand, que es lo que ustedes están viendo aquí, para establecer si se trata de una 2A, de una 2B, de una 2M, de una 2N, ¿no? Entonces, lo interesante es que esta sí puedo yo ver según el nivel de plaquetas. Cuando se acompaña de trombocitopenia, posiblemente estoy hablando de una enfermedad de von Willebrand tipo 2B, solo cuando hay trombocitopenia. Es la única, el resto pues sería normales, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí. Entonces,
volviendo un poco a este paciente. La primera pregunta, ¿este paciente tiene tendencia hemorrágica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se acuerdan de este caso? Sí, doctor. Tiene tendencia hemorrágica, ¿no es cierto? Segundo, los exámenes tienen que ser normales. ¿Tiene plaquetas normales y tiempo de coagulación normal? ¿Sí o no? ¿Qué dice? Sí, doctor. Ya, ahora, ¿se acuerdan ustedes que ya le calculamos el bleeding score? ¿Cuántos puntos le salió? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que le calculamos ya 9 puntos? ¿Qué significa esto? Que el paciente tiene tendencia hemorrágica. O sea, el bleeding score me permite determinar la tendencia hemorrágica. No sé si está claro hasta aquí. ¿Preguntas? Si están entendiendo esta parte. Supongo que sí, ¿no es cierto? Ok, entonces tenemos un paciente con tendencia al sangrado y estudios normales. ¿Cuál es el siguiente paso? Medir los niveles de factor de von Willebrand y la ristocetina. Entonces vamos a ver, aquí está la prueba del paciente. Miren, este paciente tiene niveles de von Willebrand de 158.5. Sí, es normal, más de 150 de hecho, ¿es cierto? El paciente tiene niveles normales de factor de von Willebrand. Pero, ¿qué pasa con la ristocetina? Es la que está acá arriba. Tiene apenas del 43%. Debería ser entre 42 y 200%. O sea, está dentro del rango normal. Pero pues con 150 de ristocetina se antoja que esto llegue casi a 200 de ristocetina. Es decir, que el factor de von Willebrand pueda captar la ristocetina hasta el 200. No sé si me escuchan, si me están escuchando. Sí, doctor. Entonces aquí me toca sacar la relación entre el von Willebrand antigénico y el cofactor de ristocetina. ¿Cuánto sale? Si dividimos 43 para 158.5. A ver, más o menos Eh, cuánto está. 0.28. Ujú. 43, 148.5, dijo doctor. sí, 43 dividido para 158.5, que es el von Willebrand antigénico. Me sale 0.27. 0.27. Ok, ¿cuánto debería ser lo normal? Más de 0.7. En este caso, estamos por debajo. Entonces, ¿qué tipo de enfermedad es? Tipo 2. Es una enfermedad de von Willebrand tipo 2. Como sus plaquetas son normales, tiene 480.000 plaquetas, como están viendo ustedes aquí, significa que posiblemente el paciente no tiene la 2B. Es decir, la podemos descartar la enfermedad de von Willebrand tipo 2B. ¿Por qué descarto esta enfermedad? Porque no tiene trombocitopenia. Exacto, esta enfermedad de von Willebrand tipo 2B se acompaña de trombocitopenia. Podríamos decir que esta, por lo menos esta, yo sé que no tiene. Entonces me falta descartar las otras, ¿no es cierto? Me falta descartar la 2A, me falta descartar la 2N, perdón, la 2M y la 2N. Para descartar la 2N, que sería la forma grave, nosotros miramos los niveles del factor 8. Se supone que en la 2M, la 2N, perdón, deberían estar disminuidos. ¿Cómo está el factor 8 en este caso? Aquí está el factor 8. Lo normal es que esté alrededor, más arriba del 70%. ¿Cuánto está aquí el factor 8? Sí se ve, ¿no es cierto? En 111%. Significa, tiene de enfermedad 2M, 2N.
No. Ya. Queda entre las dos. El paciente tiene una enfermedad 2A, una enfermedad von Willebrand tipo 2A o tiene una 2M. La verdad es que ya de ahí necesito los multímeros. Doctor, creo que ya no se escucha. Sí, estoy viendo que no. ¿Me escuchan? Ahora sí, Ahí Ahora sí. sí. Sí, algún problema hay con mi micrófono. Bueno, les decía, es difícil aquí hacer los exámenes de los multímeros de von Willebrand porque no se hacen en el país, se hacen fuera del país, toca mandar afuera y es un examen costoso. Entonces, generalmente nos quedamos aquí en Ecuador, nos quedamos con esto, es una 2, en enfermedad tipo 2. En este caso puede ser tipo 2A o puede ser 2M, pero pues no sé más. Digo, es importante, sí sería importante porque se dirige a veces el tratamiento y le da pronóstico, incluso una es sangra más que la otra, por ejemplo, 2M sangra mucho más que la 2A, pero la cuestión es la siguiente, no hay los recursos para hacer los exámenes y el tratamiento es el mismo. Ahora, ¿cuál será el tratamiento en estos casos? El tratamiento es algo que ya habíamos visto, ¿no? Le damos desmopresina. Recuerden, la desmopresina, habíamos hablado de este medicamento, un análogo de la somatostatina, y le vamos a dar una dosis de 0.3 microgramos por kilo, ¿sí? Y esto permite a los pacientes aumentar los niveles de factores von Willebrand. Le exprimimos a la célula endotelial. Esto es lo que es. Exprime la célula endotelial para sacarle todo el von Willebrand que podamos. Si es que el paciente no responde con esa enfermedad, fíjense, la tipo 1 y la tipo 2 responden a la desmopresina, es decir, puede utilizar en estos pacientes desmopresina. Sí, sin embargo, en la tipo 3 ya no me sirve, ¿no? Es decir, desmopresina ya no me sirve. Y el tratamiento opcional, si es que no hay desmopresina, eso es ácido tranexámico, ¿sí? A la dosis que vemos aquí, 1 gramo, 3 o 4 veces al día, ¿sí? O 25 miligramos por kilo de ácido tranexámico, que eso sí conseguimos fácil en nuestro país. Fíjense que la tipo 3 sí podemos utilizar ácido tranexámico en caso de pacientes con tipo 3. No sé si está claro hasta aquí. doctor, ¿puede repetir cómo sacó los valores del factor 8? Ya. O sea, dijo, Le voy a mostrar el creo que cuadro de aquí, este algoritmo. Tenemos que medir en los pacientes con tendencia hemorrágica, cuando hay tendencia hemorrágica, tenemos que medir el von Willebrand antigénico, que son los niveles de von Willebrand, a fin de cuentas, y el cofactor de ristocetina. ¿Qué es esto del cofactor de ristocetina? Es, digamos, el porcentaje de ristocetina que el factor de von Willebrand logra agregar. O sea, yo en el tubo de ensayo pongo ristocetina y luego le agrego factor de von Willebrand. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a fijar la ristocetina al von Willebrand. Y eso hace que se capte, que yo pueda medirlo en porcentaje. Esto me está mostrando la función del factor de von Willebrand. Si luego de esto, si yo tengo que hacer o medir la relación que existe entre el von Willebrand, sí, el cofactor de ristocetina, perdón, dividido para el von Willebrand antigénico. Divido el cofactor de ristocetina para el von Willebrand antigénico. Y si esta relación es menor a 0,7, pues hablamos de una enfermedad cualitativa, deficiencia en la función, porque se supone que debería captar la ristocetina. Pero si es mayor a 0,7, el problema es cuantitativo. Ahí en este caso me sirve ver la cantidad de factores von Willebrand. Recuerden que el punto de corte para hablar de enfermedad de von Willebrand es de 30 unidades. Si tiene por debajo de 30, hablamos de enfermedad tipo 1. Y si tiene por debajo de 1, hablamos de enfermedad tipo 3. No sé si está claro. sí, doctor. ¿Ya? Pero, o sea, yo me refería al, por ejemplo, cuando usted sacó el 70, usted dijo que era el 70% del factor Ya. 8. En el Ahorita, caso, sí, ahorita lo que pasa es que hay que medir factor 8. En el caso, vamos a hacer nuevamente el cálculo. O sea, ya vimos, el paciente tiene tendencia hemorrágica, ¿no es cierto? Hicimos el bleeding score, ¿se acuerdan? Y el bleeding score me dio 9 puntos. O sea, el paciente tiene tendencia hemorrágica, tiene tendencia al sangrado. En este caso le vamos a pedir estos exámenes.
tenemos un cofactor de ristocetina de 43% y von Willebrand de 158. Ahí a primera vista uno dice, no, pues está normal, doctor, el examen está normal. Sí, ok, está normal, 158 del factor de von Willebrand es normal, dijimos hasta 150, 158 está por arriba del normal. Pero recuerde que hay exámenes de la función, alteraciones de la función. Entonces, ¿cómo mido la función? Dividiendo el cofactor de ristocetina, en este caso sería 43%, y dividido para el von Willebrand antigénico. El factor de von Willebrand antigénico, que en este caso es 158.5. Haciendo la operación me dio ¿cuánto? 0.27, ¿verdad? Ya. Eso les decía, o sea, si yo tengo 158 de factor de von Willebrand, se supone que debería agregar hasta 200%, porque estamos sobre el valor normal, sobre los 150. Pero no fija todo, miren, 43%. Entonces, 0.27%, ¿qué es lo que me está indicando? Me regreso a esta diapositiva. Miren, 0.27 está por debajo de esto, significa una enfermedad tipo 2. No sé si está claro. Sí, doctora, sí, gracias. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas? Estamos hablando del tratamiento. El tratamiento es con ácido tranexámico. Le damos ácido tranexámico y logramos controlar el sangrado muchas veces, sobre todo en el tipo 1 y en el tipo 2. Sin embargo, en el tipo 3 necesitamos el factor de von Willebrand. Aquí ya no me sirve solamente utilizar el ácido tranexámico, sino ya necesito factor de von Willebrand, ¿sí? Para poderle corregir al paciente de su sangrado, ¿no es cierto? Y aquí tenemos las dosis que se utiliza según el tipo de sangrado, 20 a 40 unidades por kilo en los pacientes con sangrado leve a moderado y en sangrado severo hasta 50 unidades por kilo, ¿sí? Entonces, esa es la dosis que se maneja del factor de von Willebrand, que viene también un preparado especial para este tipo de pacientes. Ahora, ¿qué tan fácil de conseguir? No es tan sencillo, ¿no? Nuestro medio, por ejemplo, farmacia, imposible ir a comprar esto, factor 8 o este tipo de cosas. Generalmente el Ministerio de Salud Pública es el que tiene esto, o el Seguro Social son los que tienen estos medicamentos. Los pacientes que tienen este tipo de enfermedades suelen ir ahí para que les den el fármaco. No sé si está claro. ¿Tienen alguna pregunta? Todo bien, ¿verdad? Listo, miren, Sí, doctora. esta clase de hoy es muy cortita, la hemos terminado aquí, le vamos a dejar ya, aquí vemos la siguiente clase